El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula El Evangelio del Reino es espiritual, pero se manifiesta en lo visible. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, que son las buenas nuevas del reino, la justicia de Dios se revela o se deja ver, se evidencia, se hace realidad por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es bueno saber, estar al corriente, que entre la tierra y el mundo hay una gran diferencia, porque conociendo, aprendiendo, saliendo de la ignorancia con respecto a esta revelación, se puede entender que el Evangelio del Reino es espiritual, pero se manifiesta en lo natural, en lo visible, en lo que se ve. ¿Cómo? Uno se pregunta. ¿De qué manera? Los humanos somos seres espirituales creados para vivir en este planeta llamado Tierra. Este planeta Tierra tiene dos gobiernos. Uno es conocido como el gobierno de los cielos, es un gobierno espiritual que no es de este mundo, y el otro es un gobierno de la tierra que es físico, que es natural, que es material, y se conoce como el gobierno del mundo, que no es otra cosa que un sistema gubernamental, estatal, que administra, que controla la tierra con rebeldía. Estos dos sistemas que están en este planeta Tierra, uno es el reino de Dios y el otro es el reino de las tinieblas. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces los cielos constituyen el país de Dios y la tierra, además de ser creada por el cielo, debe ser gobernada por el cielo desde arriba. La muestra la tenemos en el mismo Génesis capítulo 1, verso 26. Ahí en Génesis 1:26 vemos que Dios nos creó para gobernar, para ejercer, para practicar, para dominar con autoridad, con poder, con influencia, y nos colocó en la tierra. Cuando Dios colocó al hombre en la tierra, le dio leyes específicas, como ser la de fructificar. Vaya a Génesis capítulo 1, verso 26. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y este hombre que hagamos ejerza dominio. ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, y sobre toda la tierra y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y otra cosa más, le dijo: fructifique. Son dos cosas. Uno, ejercer dominio, y dos, fructificar. Hay grandes diferencias, hay grandes contrastes, desacuerdos, divergencias entre el cielo y la tierra. Por ejemplo, la tierra es un planeta físico, el cielo es espiritual. Dos, la tierra es visible, palpable, pero los cielos son invisibles, impalpables.
3. La tierra es natural, tiene su origen y los cielos son sobrenaturales. 4. La tierra es temporal, transitoria y los cielos son eternos, perpetuos. 8. La tierra se va desgastando y los cielos son para siempre. La creación del hombre es un misterio, es un enigma, un secreto, porque en realidad somos espíritus creados para vivir en un cuerpo terrenal. El cuerpo terrenal viene a ser nuestro vestido humano para vivir en este planeta. Un ejemplo. Fíjense, por favor. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué sopló sobre él? Espíritu de vida. Y cuando él sopló, entonces el hombre comenzó a cobrar vida. Todo lo que nosotros somos está adentro. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? ¿Qué pasa cuando el hombre muere? ¿El espíritu dónde vuelve? A Dios. Entonces Dios puso un espíritu y un alma en un cuerpo. Y en este caso, el cuerpo de esta persona viene a ser su vestido para vivir en este planeta. Por eso cuando nosotros nos vayamos al Señor, este cuerpo tiene que ser transformado para vivir en otra dimensión. Este cuerpo solamente lo necesitamos para vivir en esta dimensión terrenal. Por eso es que cuando nosotros morimos, este cuerpo, ¿qué pasa con él? ¿Qué dice la Escritura? ¿En qué se convierte? En tierra, en polvo. Porque el polvo de la tierra tiene, mejor dicho, nuestro cuerpo tiene todos los elementos que tiene el polvo de la tierra. Y hay algunos polvos que son muy farsantes y no son más que tierra. Entonces, por eso es que les decía que la creación del hombre es un misterio, un enigma, un secreto, porque en realidad somos espíritus creados para vivir en un cuerpo terrenal. El cuerpo terrenal viene a ser nuestro vestido humano para vivir en este planeta. Ahora, si entendemos esto, también entenderemos cómo es que Dios quiere que funcionemos. Si somos espíritu, nuestra vida tiene que ser espiritual. Por eso está escrito que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Nuestro espíritu fue creado para que vivamos de adentro hacia afuera. Estamos diseñados para vivir así, porque nuestro espíritu está conectado con Dios y el alma nos conecta con el cuerpo. El alma hace que nosotros estemos conscientes de la tierra. Por eso el alma lucha, combate, pelea con las emociones y los sentimientos. Pero el espíritu que Dios nos ha dado nos pone conscientes de Dios y del cielo. El ser humano fue creado para que viva gobernado por el Espíritu, no por la carne. Porque nosotros mismos somos seres espirituales. Las instrucciones de Dios vienen directamente a nuestro espíritu.
Nuestro espíritu se lo comunica a nuestra alma. Y el alma dirige el cuerpo. 3, por favor. Espíritu, alma y cuerpo. Dios se comunica con nuestro espíritu. De espíritu a espíritu. Dios es espíritu. Por eso es que no podemos hacernos imágenes de Él de ninguna clase. Porque Dios es espíritu. Entonces, Dios se comunica a nuestro espíritu. Nuestro espíritu recibe y pasa esa información a nuestra alma. Aquí en el alma es donde viene la pelea, donde viene el combate, porque en el alma, en la parte del alma, están los sentimientos, están las emociones y está la voluntad. Si el alma no quiere, hasta ahí nomás se queda. Pero si el alma recibe lo que el espíritu le da, entonces el alma va a transmitir al cuerpo y el cuerpo va a obedecer. Entonces, concluimos que el ser humano fue creado para que viva gobernado por el espíritu, no por la carne. Porque las instrucciones de Dios vienen directamente ¿a dónde? Al espíritu. El espíritu se lo comunica a nuestra alma y el alma dirige el cuerpo. Pero cuando el hombre, escuche bien esto, cuando el hombre vive en la carne, está consciente solo de sus 5 sentidos. Por eso percibe el mundo físico. ¿Cómo? Viendo con los ojos, oyendo con los oídos, oliendo con la nariz, probando con la lengua y tocando con el tacto o la piel. O sea, que vivimos en el mundo con los 5 sentidos. ¿Cómo yo sé que esta madera es dura? Por el tacto. Entonces nosotros vivimos en el mundo con los 5 sentidos. Pero en el planeta que se llama Tierra, los hijos del rey viven con un solo sentido. En la tierra vivimos con 5 sentidos. Pero en el reino vivimos con un solo sentido. ¿Cuál será? Por fe. Vivimos por fe, que es creer, porque en el reino de Dios no tenemos nada que ver, nada que oler, nada que oír, nada que sentir, nada que probar, porque andamos por fe, no por vista. O sea que vivimos en el país de Dios por creer. ¿Y qué es creer? Creer es fe. Y fe es confianza, es seguridad, es certeza, es esperanza, es convicción de lo que creemos y no vemos. Porque esto no lo podemos comprobar con los 5 sentidos. En el reino de Dios se camina por fe, no por vista. En el reino de Dios nunca se confía en los sentidos, se cree en la palabra y punto. Hoy es un día de bendición porque comienza una transformación, una metamorfosis de nuestra manera de pensar, entendiendo que el evangelio del reino es espiritual, pero se manifiesta en lo visible por fe. Por fe somos salvos, por fe somos perdonados, por fe recibimos el Espíritu Santo, por fe avanzamos en el reino. No tenemos nada que mirar, sino solamente actuar. Porque la fe es la demanda número 1 de Dios. Por eso el Señor Jesús decía a la gente, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Si vivimos en el reino, cualquier cosa que nos ocurra es conforme a nuestra fe.
conforme a lo que creemos. Por eso es difícil vivir en el reino de Dios, porque todo lo que Dios nos promete, escúchelo bien, no lo podemos ver con los sentidos. Necesitamos fe para poder recibirlo. Si no tienes fe, nada te funciona en el reino. Nada, absolutamente nada. Jesús le dijo al ciego: ¿crees que yo te puedo dar la vista? ¿Crees que te puedo dar lo que necesitas? Y el ciego dijo: sí, creo. Entonces Jesús le dijo: sea como crees. ¿Y recibió el ciego la vista? La recibió, ¿por qué? Porque creía que Jesús podía darle la vista. Cuando el Señor dice: hágase conforme a tu fe, está afirmando que aquí todo lo que necesitas, todo está disponible, pero se hará conforme a tu fe, conforme a lo que creas. Tienes que saber de qué tamaño es tu Dios, porque según el tamaño de tu Dios, ese va a ser el tamaño de tu fe. Porque si no tienes fe, Jesús siempre te va a reprochar, como lo hizo con sus discípulos. Dice que se le apareció a los 11 discípulos. Y ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dios siempre va a probar nuestra fe, siempre. Cuando hagas una confesión de Dios, siempre va a ser probada. Porque tu fe tiene que ser probada. Lo que crees y afirmas tiene que ser probado. ¿Para qué? Para que lo invisible se haga visible. Ejemplo, Marcos 14. Jesús les dijo en la mesa a sus discípulos: dentro de poco todos se van a escandalizar de mí. Porque está escrito, le dijo, voy a herir al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, le dijo, iré delante de ustedes a Galilea. Y Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no. Y Jesús le ha debido mirar con esa sencillez y ese amor que lo caracterizaba, y le contestó: hoy mismo, esta noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo: no, eso es imposible. Aunque tenga que morir contigo. Él insistía con vehemencia: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás decían lo mismo. Nunca declares nada delante de Dios cuando no estés dispuesto a que tus palabras sean probadas. Era como si el Señor le dijera a Pedro: lo que estás diciendo, Pedro, tiene que comprobarse. Porque así es como funciona mi reino. Lo que vos digas tiene que ser probado. Isabelo le dijo que Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo oré para que tu fe no te falte. Por eso, antes, cuando vivías en pecado, no tenías problemas. Vos sabías quiénes eran tus amigos. Vos sabías en qué ambiente vivías. Pero cuando tomaste la decisión de pedirle al Señor que sea tu Salvador y declaraste: nunca te dejaré, voy a seguirte, voy a servirte, Dios escuchó. Y el diablo también. Y vino la prueba a tus palabras. Y algunos no pasan la primera prueba. Dios siempre probará lo que dices con tu boca. Dígaselo a su vecino. Dios va a probar lo que le has dicho a Él con tu boca. Dios no es solo Dios de lo invisible,
También es Dios de lo visible. Por eso su palabra nos enseña que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando llama las cosas que no son como si fuesen, es porque crees que todo lo que necesitas ya está disponible, sea para tu ministerio, sea para tu familia, pero todavía te falta algo para que lo recibas. ¿Qué será? Como no lo puedes ver, ni lo puedes probar, ni lo puedes sentir, ni lo puedes palpar, ni oler, ni oír con los 5 sentidos, tienes que creerlo. Eso es fe. Estás esperando algo que no ves y cuando lo creas se manifestará. Y hasta que se manifieste, lo que falta es creer y creer es fe. Por eso el Señor Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no te está pidiendo una gran fe, solo te pide fe. Y en este caso es una fe muy, pero muy pequeña para que Él pueda actuar y entonces nada te será imposible. Porque lo que establece la fe se constituye en realidad. Es decir, que las cosas que no se ven se hacen claramente visibles por fe. Porque la fe es la certeza, la convicción, la seguridad de lo que se espera, de la expectativa, de la esperanza. La fe es la convicción, el convencimiento, la seguridad de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es lo más importante en el reino de los cielos? Lo más importante que posees en el reino de los cielos es tu fe. Otra vez, ¿qué es fe? Simplemente creer lo que no ves, ni sientes, ni escuchas, ni gustas, ni palpas, ni hueles, pero lo crees. Y siempre y cuando creas, tu victoria está en camino. ¿En quién tiene que estar cimentada la fe? Jesús dijo, tened la fe en Dios. ¿Por qué dijo esto? Porque normalmente la gente tiene fe en todo lo demás. Por ejemplo, creemos y tenemos fe en los médicos. Por eso nos hacemos operar con ellos. Le entregamos nuestro cuerpo para que nos saquen la vesícula, las amígdalas, nos corten el pecho y las costillas para operarnos del corazón. Pero no creemos que Dios es sanador y que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Creemos y tenemos fe en los abogados y contratamos sus servicios creyendo que ellos nos van a defender y ni siquiera nos damos cuenta que muchos, no todos, algunos abogados lo que hacen es negociar entre ellos para sacarle a los dos lados. Y nosotros estamos confiados que ellos nos van a defender. Creemos y tenemos fe en los bancos. Y depositamos nuestro dinero, ya sea salario, ya sea ahorro, ya sea dinero de compraventa, tan solo porque creemos que ellos no nos van a robar. Pero no creemos que Dios nos puede suplir para nuestras necesidades si somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas. 4. Creemos y tenemos fe en el sistema educativo de enseñanza y creemos que los maestros les enseñan bien a nuestros hijos en el colegio y se los entregamos en sus manos 5 o 6 horas al día. Los niños de 5 años, a veces ahora de 4 años, de 5 años, de 6 años. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que ellos les van a enseñar cosas buenas a nuestros hijos. Pero no queremos entregárselos al Señor porque estamos pensando que Dios nos va a quitar nuestros hijos. Entonces, ¿qué le falta al creyente? Fe. Porque no podemos hablar de los de afuera
Si el creyente ni siquiera cree en el Dios que dice creer. Así que la característica principal de las cosas que no se ven son las eternas, mientras que las que se ven son temporales. La fe nos impulsa a vivir y a servir a Dios con la mente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero hablando de las cosas que no se ven, aunque no se vean, las podemos percibir también con los ojos del entendimiento. Y hasta aquí es imprescindible, es preciso, indispensable, obligatorio, vital que entendamos lo siguiente. Todo hijo de Dios tiene ojos naturales, pero también tiene ojos espirituales, que son llamados los ojos del entendimiento. Pablo les decía a los efesios: mi oración es que los ojos de su entendimiento, de su intelecto, sentido, mentalidad, sean iluminados, que sean alumbrados, encendidos, para que ustedes sepan y estén al tanto de cuál es la esperanza, la expectativa de su llamamiento, de cuáles son las riquezas, los tesoros, las fortunas, los patrimonios de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que Dios nos ilumina nuestro entendimiento, llenándonos de conocimiento a través de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál es nuestra herencia, qué es lo que Él nos ha concedido en Cristo. Porque lo que Él nos ha concedido en Cristo se constituye en nuestra herencia, en nuestro patrimonio, en nuestra pertenencia, en nuestra fortuna y en nuestro tesoro. Por eso decía el Señor: donde esté su tesoro, ahí va a estar ¿qué? El corazón. Ahora, la falta de conocimiento hace que seamos destruidos. Por eso el objetivo principal de Dios es despertarnos, movernos, sacudirnos, estimularnos a buscar el conocimiento de Dios. Y Pablo afirmaba diciendo: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos, para que estemos al tanto de lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El más grande ejemplo de algo invisible que se hizo visible fue que Dios, siendo espíritu, se metió en el cuerpo de un hombre llamado Jesús y se hizo visible. Y jamás lo veremos. Pero lo invisible de Dios se ve en lo visible de Jesús. Todos los cristianos confesamos que Jesucristo es el Señor. Amén, eso está claro. Que Jesucristo es Dios, está claro. Aunque no lo vemos, estamos confesando lo invisible con los ojos de la fe, y no solo lo confesamos, sino que creemos que es. Y por esa causa se hace visible en la manifestación del reino. Póngase de pie. Padre, yo te bendigo por tu palabra, porque si tú has decidido enseñarme todas estas cosas, es porque quieres verme crecer, es porque quieres verme madurar en el conocimiento de ti. Es para enseñarme cómo puedo yo caminar por fe, cómo puedo esa pequeña semilla de mostaza que es comparada con la fe puede hacerse tan grande, Señor. Quiero bendecirte en esta hora por el trabajo que te das de enseñarme, de mostrarme revelaciones ocultas a mis ojos. Yo te bendigo, Dios, en esta hora, y te doy gracias porque soy tu hijo, Señor, y un hijo a quien tú estás enseñando y tú estás edificando
para vivir precisamente en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,